Entre las leyes de Gestalt podemos encontrar la primera ley, que es la ley de la totalidad. En esta, el todo es más que la suma de sus partes, por lo cual podemos ver en las imágenes que existen partes que integran un todo, así formando una sola imagen. Como segunda ley podemos encontrar la ley de la estructura, donde una forma es percibida como un todo, independientemente de las partes que la constituyen. ¿Qué quiere decir esto? En las imágenes que tenemos como ejemplo, si nuestro ojo observa podemos encontrar una sola imagen, mas podemos adentrarnos en la imagen y encontrar muchas partes que las constituyen, haciendo de esta una sola. Como tercera ley tenemos la ley de la dialéctica, donde toda forma se desprende sobre un fondo que se le opone. La mirada decide si el elemento X pertenece a la forma o al fondo. Para esto utilizamos dos colores que en medida se complementan para crear dos imágenes, la cual el ojo decide a cuál va a llamar fondo y a cuál va a tomar como forma. La ley número 4 es la ley del contraste, la cual nos indica que una forma es mejor percibida en medida en la que el contraste entre el fondo y la forma sea más grande. Por ejemplo, en las imágenes que tenemos, podemos ver el negro como fondo haciendo un contraste con el amarillo, el cual nos llama la vista y podemos percibir primero la sombrilla amarilla, al igual que el vaso entre la boca de las dos personas. Y por último podemos ver las manzanas, la cual resalta la manzana roja, ya que ésta está en contraste con las manzanas verdes. Ley de cierre. La ley de cierre es la quinta ley de Gestalt. El término Gestalt significa un todo unificado y explica que el cerebro tiene tendencias autoorganizativas, afirmando que experimentamos el todo antes que la suma de sus partes. Esta ley habla sobre las diferentes posibilidades y combinaciones de la forma y los contornos, y se basa en que una forma será mejor si contiene un contorno mejor cerrado. En particular, esto surge de la tendencia que tenemos a percibir un grupo de elementos como un todo reconocible, antes que como una multiplicidad de unidades individuales. En estos casos, el cerebro llena los huecos, se basa en patrones reconocibles y construye sobre expectativas. Ley de la compleción. Explica por qué el cerebro de cada uno tiende a cerrar contornos que no lo están del todo. Nuestra mente añade los elementos faltantes para completar una figura. Las formas cerradas y acabadas son más estables visualmente, lo que hace que tendamos a cerrar y a completar con la imaginación de las formas percibidas, buscando la mejor organización posible. Si un contorno no está completamente cerrado, la mente tiende a cerrarlo, incorporando los elementos que son más fáciles de incluir. Es el principio por el que el ojo tiende a cerrar formas abiertas o incompletas, siempre y cuando tengan una buena estructura. A estas formas se le conoce como imágenes virtuales. La noción de pregnancia. Esta ley intenta explicar el motivo por el cual las personas se quedan impregnadas con ciertos elementos cuando los miran, dependiendo de la fuerza de sus formas. La pregnancia es la cualidad que caracteriza la fuerza de la forma, que es la dictadura que la forma ejerce sobre el movimiento de los ojos, así como su capacidad por imponerse en la mente y en el recuerdo. El concepto pregnancia se relaciona también con la idea de impregnación, es decir, aquello con lo que nos quedamos impregnados cuando miramos. Es la forma cargada de información. Principio de invariancia topológica. Esto explica cómo, para considerar una forma como buena, esta debe ser deformada por la persona. Una forma resiste a la deformación que se le aplica y lo hace de mejor manera cuando su estructura está mejor definida y su pregnancia sea mayor. Ley de enmascaramiento. Una buena forma resiste a las perturbaciones a las que sea sometida.
es decir, que es percibir una figura que está compuesta por diferentes tipos de elementos viéndolos detalladamente. En esta imagen podemos observar dos imágenes por separado, ya que el cerebro no está preparado para visualizar dos imágenes a la vez. En primer lugar, el espectador distingue la figura de una calavera. En segundo lugar, podemos observar que dicha calavera está formada por diferentes figuras humanas desnudas, que mediante distintas posiciones y posturas forman una composición impactante para el espectador. Esto sucede porque se cumple la ley de enmascaramiento, donde en primer lugar nuestra mente observa la figura principal y más tarde percibe el fondo, declinando así en una composición única formando un todo para el espectador. En esta imagen podemos observar unos labios, pero si miramos detalladamente es un libro abierto con sombra. Principio de Birkhoff. Trata de la importancia y de la fuerza de los ejes en las formas, que mientras más ejes tenga, será mucho más pregnante. La pregnancia es una cualidad que poseen las formas visuales para llamar la atención del observador, que se caracteriza por la simplicidad y, en otras palabras, es la forma que predomina. Una figura se considera pregnante cuando por sus características es percibida más rápidamente por el ojo humano, ya sea por su tamaño, por su color, textura, movimiento o forma. Es decir, que mientras más ejes tenga en su estructura, llamará mucho más la atención del espectador. Ley de proximidad. Son elementos que están a una distancia cercana y nuestro cerebro puede percibirlo como un grupo o como un mismo objeto diferente. Nuestro cerebro agrupa cosas que tienen alguna propiedad visual común, como el color o el movimiento. Por ejemplo, en esta imagen vemos de primer plano un pescado, pero si lo vemos con más atención, podemos ver que está compuesto de formas diferentes agrupadas. En la siguiente imagen, a simple vista vemos como figura un foco, que si lo vemos con atención, está formado por personas agrupadas o continuas. Entonces, podemos decir que la ley de proximidad es cuando se centra toda la atención del espectador en una visualización de primer plano y se deja a la vez en segundo plano el resto de los elementos. Ley de memoria. Las formas se perciben mejor si se ven más de una vez, es decir, que nosotros al estar en constante visualización con el entorno podemos percibir o darnos cuenta de las formas en menor tiempo, a que representa la figura que estamos observando. Por ejemplo, esa manzana sabemos que representa la empresa de Apple, el Wi-Fi, el juego de Pac-Man, la marca de zapatos Nike, el dólar, YouTube, la cafetería de Starbucks y la aplicación de música Spotify. El principio de jerarquía es ordenar en función de distintos parámetros diversos elementos. Establece la mayor o menos importancia de los elementos que incluimos. Es aquello que prioriza la visión, la cual la más importante deberá ir resaltada y la que no presenta importancia o hay que ponerla pero no queremos que se vea deberá ser escondida por el orden lógico jerárquico. Implica que una norma de rango inferior no puede contradecir ni vulnerar lo que establezca una de rango superior, es decir, que existe un orden de escala, categoría, grado, clase o rango en la visión, siendo siempre el primer punto el más importante. Por ejemplo, los colores, que el color más intenso o más visible cuanto mayor sea la importancia, el tamaño en aumento proporcional, la posición, ya que existe ciertas zonas de la misma en la que los elementos son más visibles o se aprecian más rápidamente.